La vida en la ciudad se había vuelto una cacofonía insoportable, un torbellino de claxones, sirenas y el murmullo constante de una multitud anónima que nos engullía día tras día. Mi trabajo como diseñador gráfico freelance, aunque me permitía cierta flexibilidad, se veía cada vez más afectado por el estrés que me generaba aquel entorno. Pero la principal razón de mi anhelo por un cambio radical era mi hijo, Leo. Con apenas 6 años, su energía vivaz parecía encogerse entre las paredes de nuestro pequeño apartamento y los escasos metros cuadrados del parque más cercano, siempre atestado. Necesitaba espacio, aire puro, la libertad de explorar que yo mismo había disfrutado en mi infancia, una infancia que ahora sentía a mundos de distancia. Así fue como tomé la decisión, después de meses de búsqueda y conversaciones con mi difunta esposa en mis pensamientos. Ella siempre había soñado con una casita en el campo, de trasladarnos a un rincón más tranquilo del mundo. Encontramos una vieja casona de labranza a las afueras de un pueblo llamado Alborada, un nombre que prometía nuevos comienzos. La casa en sí era robusta, con paredes de piedra y vigas de madera oscura en el techo, un porche delantero que invitaba a tardes de lectura y un aire de historia que me resultaba fascinante. Tenía sus achaques, claro. Pintura desconchada aquí y allá, alguna ventana que no cerraba del todo bien, pero nada que un poco de esfuerzo y cariño no pudieran solucionar. Leo estaba eufórico. Para él cada rincón era una nueva aventura, cada sombra un misterio por descifrar. Y luego estaba Mimi, nuestro gato, un felino negro como la noche, con unos penetrantes ojos verdes, que había sido el compañero inseparable de Leo desde que era un cachorro. Mimi, al principio, se mostró más cauto con el cambio. Recorrió la casa con la cola baja, olfateando cada esquina con desconfianza, pero pronto encontró su lugar favorito en una alfombra soleada junto a la chimenea. Lo más imponente de la propiedad, sin embargo, no era la casa en sí, sino lo que se extendía detrás de ella. Un vasto, interminable campo de maíz, una milpa que se perdía en el horizonte. En el momento de la mudanza a finales de la primavera, las plantas apenas comenzaban a brotar, pero el vendedor nos aseguró que para mediados de verano sería una muralla verde impenetrable. Aquella extensión de tierra cultivada me producía una mezcla de admiración y una extraña inquietud. Era la promesa de la naturaleza en su máxima expresión, pero también un recordatorio de nuestro aislamiento. El pueblo más cercano estaba a unos 15 minutos en coche, y nuestros vecinos eran escasos y distantes. Éramos nosotros, la casa y la milpa. La primera noche, mientras Leo dormía profundamente en su nueva habitación, agotado por la emoción, y Mimi se acurrucaba a sus pies, me quedé en el porche, escuchando los sonidos del campo, el canto de los grillos, el ulular lejano de una lechuza, el susurro del viento. Era la paz que había estado buscando, ¿verdad? Pero mientras mis ojos se perdían en la oscuridad que envolvía la incipiente milpa, no pude evitar sentir un escalofrío, una sensación minúscula, casi imperceptible, de que algo más, aparte de nosotros, habitaba aquel lugar. Lo achaqué al cansancio y a la novedad del entorno. Mañana sería un nuevo día, el primer día completo de nuestra nueva vida. Las primeras semanas en Alborada transcurrieron con la placidez de un sueño veraniego. El sol de la mañana inundaba la casa, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres que crecían en los bordes del camino. Leo se adaptó con una facilidad asombrosa. Se levantaba con el canto de los pájaros y después de un desayuno rápido, salía disparado al jardín, con Mimi pisándole los talones. Juntos exploraban cada rincón de nuestro pequeño terreno. El viejo roble en el límite oeste, el arroyo que serpenteaba no muy lejos, y por supuesto, la milpa. A medida que los días se alargaban y el calor se intensificaba, las plantas de maíz crecían a un ritmo prodigioso. Pronto superaron la altura de Leo, convirtiéndose en un laberinto verde y exuberante. Durante el día, la milpa era su reino. Jugaban al escondite entre los tallos,
Imaginaban ser exploradores en una jungla desconocida, y Mimi, con su agilidad felina, perseguía mariposas y saltamontes entre las hileras de maíz. Yo los observaba desde la ventana de la cocina o desde el porche, una sonrisa dibujada en mi rostro al ver la alegría pura de mi hijo. Me dedicaba a las reparaciones de la casa, a establecer mi nuevo espacio de trabajo y a intentar cultivar un pequeño huerto. Las tardes las pasábamos juntos, a veces dando largos paseos por los senderos cercanos, otras simplemente disfrutando del silencio y la compañía mutua. Las cenas eran tranquilas, iluminadas por la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas, y el cansancio al final del día era una fatiga sana, producto del aire fresco y la actividad física. Sin embargo, a medida que el sol descendía y las sombras comenzaban a alargarse, la milpa adquiría una cualidad diferente. Su verde vibrante se tornaba oscuro, casi negro, y los espacios entre los tallos parecían insondables. El viento, que durante el día era una caricia refrescante, por la noche producía un susurro constante al mecer las hojas, un sonido que a veces me recordaba a voces lejanas e indistintas. Leo, ajeno a mis sutiles aprensiones, solía señalar hacia la milpa al anochecer y decir: «Papá, ¿los espantapájaros duermen?». No había espantapájaros en nuestro campo, al menos ninguno que yo hubiera puesto o visto. Le decía que eran solo las plantas creciendo, que el viento las hacía moverse. A pesar de la paz general, hubo pequeños incidentes, casi insignificantes, que apenas registré en su momento. Alguna herramienta que dejaba en el jardín y luego encontraba en un lugar distinto. La sensación fugaz de una mirada sobre mi nuca cuando estaba de espaldas a la milpa. El comportamiento ocasionalmente errático de Mimi, que a veces se detenía en seco, con las orejas tiesas y la mirada fija en la profundidad del maizal, emitiendo un gruñido sordo antes de sacudir la cabeza y seguir como si nada. Eran pequeñeces, chispazos de extrañeza en un lienzo de tranquilidad. La vida nos sonreía, o eso quería creer. Habíamos encontrado nuestro paraíso rústico, y yo me esforzaba por ignorar cualquier indicio de que ese paraíso pudiera albergar sus propias sombras. El verano avanzaba, y la milpa se había convertido en una muralla imponente, un océano verde que se mecía con cada brisa. Las mazorcas comenzaban a engordar, prometiendo una buena cosecha para el propietario del terreno, un anciano granjero que vivía al otro lado del pueblo y al que apenas habíamos visto. Fue entonces cuando los sonidos se hicieron más notorios. Al principio, como mencioné, eran apenas susurros, atribuibles al viento jugando con las hojas secas en la base de los tallos. Pero gradualmente, esos susurros comenzaron a adquirir una cadencia, una cualidad casi gutural que me ponía los pelos de punta. Ocurría sobre todo al caer la noche, cuando el mundo se aquietaba y el único sonido ambiental provenía del incesante coro de los insectos. Yo estaba en mi estudio, intentando concentrarme en algún diseño, o en la cocina, preparando la cena, y de repente, un silencio anómalo se apoderaba del exterior, como si la propia naturaleza contuviera la respiración, y entonces lo oía. Un murmullo bajo, persistente, que parecía emanar de las profundidades del maizal. No eran palabras discernibles, no al menos en un idioma que yo conociera, sino más bien una serie de siseos y chasquidos, a veces interrumpidos por algo que sonaba como una exhalación profunda. Traté de racionalizarlo. Podrían ser animales nocturnos, quizás mapaches o zorros buscando alimento, o simplemente el crujir de los tallos de maíz al expandirse o secarse. Pero una parte de mí sabía que aquellos sonidos tenían una intencionalidad, una cualidad observadora que me helaba la sangre. Mimi fue el primero en reaccionar de manera inequívoca. Su comportamiento cerca de la milpa cambió drásticamente. Antes, se aventuraba entre las primeras hileras con curiosidad felina. Ahora, se detenía en el borde mismo del campo, con el pelaje del lomo erizado y las orejas completamente planas contra su cabeza. Miraba fijamente hacia el interior,
con esos ojos verdes suyos dilatados hasta convertirse en dos abismos oscuros. A veces, emitía un bufido bajo y amenazante, una advertencia dirigida a algo que solo él podía percibir. En más de una ocasión, lo encontré así, petrificado, como una estatua de ébano frente a la muralla verde, y tenía que llamarlo varias veces para que reaccionara y volviera corriendo a la seguridad de la casa. Leo también empezó a notar cosas. «Papá, ¿qué es ese ruido?», me preguntaba con su vocecita mientras cenábamos. «¿Oyes cómo rascan las plantas?». Yo le sonreía, intentando transmitir una calma que no sentía. «Es solo el viento, campeón, o quizás algún conejito perdido». Pero sus ojos infantiles reflejaban una inquietud que hacía eco en la mía. Una noche, el susurro fue particularmente intenso. Estaba en el porche, incapaz de conciliar el sueño, cuando pareció que las voces se acercaban, como si algo o alguien estuviera moviéndose lentamente entre las hileras, cada vez más próximo a la casa. Contuve la respiración, el corazón golpeándome en el pecho. Mimi, que estaba a mis pies, se levantó de un salto, arqueó el lomo y soltó un maullido agudo y lastimero que nunca le había oído. Luego, tan rápido como había comenzado, el sonido cesó, dejando un silencio aún más opresivo. Aquella noche, cerré todas las ventanas y pasé la cerradura de la puerta principal 2 veces, una precaución que hasta entonces me había parecido innecesaria en nuestra idílica morada rural. La inquietud ya no era sutil, se había instalado en mi mente como una semilla oscura y comenzaba a germinar. Sucedió una tarde de finales de julio. El calor era sofocante, el aire vibraba sobre los campos y el sol caía a plomo, desde un cielo despejado y cruelmente azul. Yo estaba intentando arreglar una tubería que goteaba en el baño, una tarea tediosa que me tenía de mal humor. Leo había estado jugando en el jardín toda la mañana, como de costumbre, con Mimi correteando a su alrededor, persiguiendo su propia sombra o algún insecto distraído. Recuerdo haberlos oído reír y maullar intermitentemente mientras luchaba con la llave inglesa. Alrededor de las 3 de la tarde, un silencio inusual se instaló en el exterior. Al principio, no le di importancia, absorto como estaba en mi frustrante tarea. Quizás Leo se había cansado y había entrado a leer uno de sus cuentos, o Mimi se había acurrucado a la sombra para una siesta. Pero pasó media hora, luego 1 hora, y el silencio persistía. Un nudo de aprehensión comenzó a formarse en mi estómago. Dejé las herramientas y salí al jardín. El sol me cegó por un instante. «Leo», llamé. No hubo respuesta. «Mimi». Solo el zumbido de las cigarras. Recorrí el jardín, el porche, la parte trasera de la casa. Nada. Entonces, vi a Leo. Estaba sentado al borde mismo de la milpa, de espaldas a mí con los hombros encorvados. Me acerqué lentamente. «Leo, ¿qué pasa? ¿Dónde está Mimi?». Se giró y su carita estaba bañada en lágrimas silenciosas. Sus labios temblaban. «Mimi. Mimi se fue», sollozó señalando con un dedito hacia el denso maizal. «Entró ahí y no ha vuelto». Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia la impenetrable pared de tallos y hojas. La milpa parecía más oscura, más amenazante que nunca bajo la luz de la tarde. «¿Cómo que entró ahí, Leo? ¿Lo viste?». Él asintió, hipando. Estábamos jugando, y persiguió una mariposa grande, una azul, y se metió entre el maíz. Lo llamé, papá, lo llamé mucho, pero no salió. Una ola de frío me recorrió a pesar del calor. Mimi no era un gato que se alejara demasiado, y menos aún que ignorara las llamadas de Leo. «¿Estás seguro de que no ha salido por otro lado?». Leo negó con la cabeza, sus ojos llenos de una angustia que me partió el alma. «No, papá, se lo tragó el maíz. Se lo tragó el maíz». Aquellas palabras infantiles resonaron en mi cabeza con un eco siniestro. Intenté tranquilizarlo, y a mí mismo. «Tranquilo, cariño. Los gatos son curiosos. Seguro que está explorando y volverá para la cena. Vamos adentro, prepararé algo rico y ya verás cómo aparece».
pero mientras lo decía, una sensación helada se aferraba a mi pecho. La imagen de Mimi, pequeño y negro, desapareciendo en la inmensidad verde de la milpa, se negaba a desvanecerse. Aquel día, la milpa dejó de ser un simple campo de cultivo a mis ojos. Se convirtió en una entidad, un laberinto con voluntad propia, un lugar que podía arrebatar lo que más queríamos. La búsqueda comenzaría en breve, pero ya sentía el peso de una pérdida inminente y el nacimiento de un miedo mucho más profundo y personal. El paraíso rústico mostraba sus garras. Apenas Leo se calmó un poco, bebiendo un vaso de leche con manos temblorosas en la cocina, salí de nuevo al exterior. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pero proyectando sombras cada vez más largas y siniestras desde la milpa. «Mimi», grité con todas mis fuerzas, mi voz sonando extrañamente débil contra la inmensidad del campo. «Mimi, ven aquí, gatito». Solo el susurro de las hojas me respondió, un sonido que ahora me parecía una burla. Decidí que no podía esperar, tenía que entrar. Tomé una linterna potente de la caja de herramientas, aunque aún había luz, y me dirigí al punto exacto donde Leo había dicho que Mimi desapareció. Las primeras hileras de maíz eran relativamente fáciles de sortear, pero a medida que me adentraba, los tallos se volvían más densos. Las hojas se entrelazaban sobre mi cabeza, creando un túnel opresivo. El aire aquí dentro era más húmedo, cargado con el olor terroso de la vegetación y algo más, un efluvio sutilmente dulzón, casi como a descomposición, que me revolvió el estómago. «Mimi», volvía a llamar, mi voz ahora ahogada por la espesura. Avanzaba con dificultad, apartando los tallos con las manos, sintiendo cómo las hojas me arañaban la cara y los brazos. El suelo era irregular, cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies, amplificando cada uno de mis movimientos. La sensación de estar siendo observado era abrumadora. Cada sombra parecía moverse, cada susurro del viento sonaba como una presencia sigilosa acechándome. Me giraba constantemente, esperando encontrar unos ojos brillantes en la penumbra, pero solo veía más y más maíz, extendiéndose en todas direcciones como un laberinto sin fin. La luz del sol apenas se filtraba, creando un juego de luces y sombras que engañaba la vista. A veces, creía ver una forma oscura moviéndose a lo lejos, solo para descubrir que era una sombra proyectada por un tallo más grueso o una ilusión óptica. La frustración y la angustia crecían con cada minuto que pasaba. ¿Cómo un gato pequeño podía desaparecer tan completamente en este mar verde? ¿Habría encontrado una salida por otro lado? ¿O estaría herido, asustado, incapaz de responder a mis llamadas? Recorrí lo que me parecieron kilómetros, aunque probablemente solo fueran unos cientos de metros en línea recta. Gritaba el nombre de Mimi hasta que mi garganta se sintió áspera. Buscaba cualquier rastro, una huella en la tierra blanda, un mechón de pelo negro atrapado en una hoja. Nada, absolutamente nada. El sol se ponía rápidamente y la oscuridad dentro de la milpa se volvía casi total. La linterna apenas cortaba la negrura, su haz de luz rebotando en los tallos cercanos, creando siluetas fantasmagóricas. Un pánico frío comenzó a invadirme. No era solo la preocupación por Mimi, era el entorno mismo, la sensación de estar atrapado, de ser vulnerable. Decidí que seguir buscando en estas condiciones era inútil y peligroso. Con el corazón encogido, comencé a retroceder, intentando seguir mis propias huellas, aunque la creciente oscuridad hacía difícil orientarse. Varias veces me encontré en un callejón sin salida de maíz, teniendo que dar la vuelta, sintiendo cómo la desesperación me atenazaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vi la luz de la casa a través de un claro. Salí de la milpa arañado, sudoroso y con el alma en vilo. Leo me esperaba en el porche, sus ojos grandes y expectantes. Ver su rostro desencajado al comprender que volvía con las manos vacías fue uno de los momentos más duros. Aquella noche,
Ninguno de los dos durmió mucho. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento en la milpa, nos hacía saltar, esperando oír el maullido familiar de Mimi, pero la noche solo trajo un silencio denso y premonitorio. La búsqueda había sido infructífera, y la milpa guardaba celosamente su secreto. Los días que siguieron a la desaparición de Mimi estuvieron marcados por una tristeza palpable y una tensión creciente. Leo apenas hablaba. Su risa, que antes llenaba la casa y el jardín, se había apagado. Pasaba horas sentado junto a la ventana, mirando hacia la milpa con una expresión de anhelo y miedo. Intenté animarlo, le propuse juegos, le leí sus cuentos favoritos, pero su mente parecía estar en otra parte, perdida en algún lugar entre los tallos de maíz junto a su querido gato. Yo continuaba mis incursiones en la milpa cada mañana y cada tarde, cada vez con menos esperanza. El campo seguía igual de impenetrable, igual de silencioso. Ya no gritaba el nombre de Mimi. Me limitaba a caminar, a observar, a escuchar, sintiéndome cada vez más como un intruso en un territorio hostil. Fue durante esos días grises cuando noté un cambio en el comportamiento de Leo, más allá de su tristeza. Empezó a dibujar. Siempre le había gustado pintarrajear, pero ahora sus creaciones eran diferentes. Ya no eran soles sonrientes, ni coches de carreras, ni animales de granja. Sus dibujos se volvieron oscuros, casi monocromáticos, utilizando principalmente lápices negros y grises. Al principio, dibujaba a Mimi una y otra vez. Mimi durmiendo, Mimi jugando, Mimi con una mariposa azul. Eran dibujos cargados de nostalgia, y me rompían el corazón. Pero luego, comenzaron a aparecer otras figuras. Eran siluetas altas, increíblemente delgadas, con brazos y piernas largos y huesudos que parecían ramas secas. No tenían rostros definidos, solo a veces un par de puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Y siempre, invariablemente, estas figuras estaban dibujadas entre altos tallos de maíz, que Leo representaba como barrotes de una prisión. En algunos de los dibujos, una pequeña figura de gato negro aparecía cerca de estas entidades esqueléticas, a veces mirándolas, otras veces de espaldas, como si estuviera siendo conducido. Le pregunté a Leo sobre esos dibujos. ¿Quiénes son estos, cariño?, le dije, señalando una de las figuras alargadas. Él me miró con sus grandes ojos serios y respondió en voz baja: «Son los hombres del maíz, papá». «¿Los hombres del maíz? ¿Y qué hacen?» «Cuidan la milpa», susurró como si temiera que lo oyeran. «Y a veces se llevan cosas». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Se llevan cosas? ¿Qué tipo de cosas, Leo? Él se encogió de hombros y volvió a su dibujo, añadiendo más sombras alrededor de las figuras. No lo sé. Cosas que entran en la milpa y no deberían. Intenté no darle demasiada importancia. Los niños tienen una imaginación vívida, y Leo estaba claramente traumatizado por la pérdida de Mimi. Era natural que su mente creara explicaciones fantásticas, monstruos en la oscuridad para dar sentido a algo que no entendía, pero no podía evitar sentir una profunda inquietud al mirar aquellos dibujos. Había una crudeza en ellos, una atmósfera de amenaza que iba más allá de la simple fantasía infantil. Las figuras eran consistentemente perturbadoras, y su conexión con la milpa y con la figura de un gato pequeño era demasiado directa como para ignorarla por completo. Guardé algunos de sus dibujos, los más inquietantes, en un cajón de mi escritorio, como si al ocultarlos pudiera también ocultar la creciente sensación de que algo anómalo y malévolo residía en el corazón de aquel campo de maíz. La tristeza de Leo se estaba transformando, o quizás revelando, una capa más profunda de miedo, un miedo que sus lápices plasmaban con una claridad escalofriante, y yo empezaba a compartir ese miedo, aunque me resistiera a admitirlo. La rutina diaria se había teñido de una constante vigilancia. Mis ojos se desviaban instintivamente hacia la milpa cada pocos minutos, escrutando el borde del campo en busca de cualquier movimiento anómalo,
cualquier señal de Mimi o de otra cosa. Fue entonces cuando comencé a verlas, las sombras. Al principio eran tan sutiles, tan fugaces, que me convencía a mí mismo de que eran producto de mi imaginación sobrecargada, trucos de la luz o el simple movimiento de las hojas con el viento. Ocurría sobre todo al amanecer, cuando la primera luz del día luchaba por disipar la oscuridad, y al atardecer, cuando el sol se hundía perezosamente tras el horizonte y las sombras se alargaban como dedos inquisitivos. Estaba en la cocina, preparando el café matutino, y al mirar por la ventana hacia la milpa, veía algo en el rabillo del ojo, una forma oscura, más alta que los tallos de maíz más cercanos, que se deslizaba entre las hileras exteriores. Cuando giraba la cabeza para enfocar la mirada, no había nada. Solo el maíz, meciéndose suavemente. O estaba en el porche al atardecer, intentando leer, y sentía un movimiento en mi visión periférica, justo en el límite donde el jardín se encontraba con la plantación. Una silueta esbelta, casi como una de las figuras de los dibujos de Leo, que parecía observarme desde la penumbra. Pero al levantar la vista, la sombra se había desvanecido. Si es que alguna vez había estado allí, me frotaba los ojos, atribuía estas visiones al cansancio, a la tensión acumulada. Dormía mal, acosado por pesadillas en las que me perdía en un laberinto infinito de maíz, con susurros acechándome desde todas direcciones. Leo también se despertaba a menudo, gritando por Mimi o murmurando sobre los hombres altos. La falta de sueño, la preocupación constante. Era lógico que mi mente me jugara malas pasadas, pero las apariciones, o lo que fueran, se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo al amanecer o al atardecer. A veces, en pleno día, mientras trabajaba en el jardín, tenía la fugaz impresión de una figura oscura moviéndose rápidamente en la profundidad de la milpa, como un animal grande y ágil. O sentía una presencia detrás de mí, una sombra que se proyectaba brevemente sobre el suelo antes de desaparecer. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Me estaba volviendo paranoico? ¿Estaba la pérdida de Mimi y la atmósfera opresiva de este lugar afectándome hasta el punto de alucinar? Trataba de mantener la calma frente a Leo, de no mostrarle mi creciente inquietud, pero era difícil. Mis nervios estaban a flor de piel. Cualquier ruido inesperado me hacía saltar. La milpa se había convertido en una fuente de constante ansiedad. Ya no era solo un campo, era una frontera, el límite entre nuestro mundo y algo desconocido y potencialmente amenazante. Las sombras en la periferia de mi visión eran como heraldos de esa amenaza, recordatorios constantes de que no estábamos solos, de que algo nos observaba desde la oscuridad verde. Y la pregunta que me atormentaba era si esas sombras algún día decidirían cruzar esa frontera y adentrarse en nuestro pequeño refugio. Las noches se volvieron especialmente difíciles. El silencio del campo, que al principio me había parecido tan tranquilizador, ahora estaba cargado de una tensión expectante. Cada crujido de la vieja casa, cada golpe de una rama contra el tejado, me ponía en alerta. Pero fue el viento el que se convirtió en mi mayor tortura auditiva. Cuando soplaba con fuerza desde el oeste, atravesando la vasta extensión de la milpa, antes de llegar a nuestra casa, traía consigo una cacofonía de sonidos. El susurro de miles de hojas secas, el gemido de los tallos al doblarse, el silbido agudo al pasar por las rendijas de las ventanas. Y entremezclado con esos sonidos naturales, o eso quería creer, comencé a oír algo más. Un lamento. Al principio era tan débil, tan efímero, que pensaba que era el maullido de algún gato salvaje a lo lejos, o incluso el llanto de un pájaro nocturno. Pero a medida que pasaban las noches, el sonido se volvía más claro, más persistente. Era un miado lastimero, agudo y prolongado, inconfundiblemente felino, y lo más perturbador era que sonaba terriblemente parecido al de Mimi. «¿Oyes eso, papá?», me susurró Leo una noche, acurrucado en mi cama después de una pesadilla. Su vocecita temblaba. «Suena como Mimi».
¿Crees que es él? Mi corazón se encogió. Quería decirle que sí, que Mimi estaba cerca, que pronto volvería a casa. Pero el sonido, aunque familiar, tenía un matiz extraño, una cualidad desolada y antinatural que me helaba la sangre. No lo sé. Cariño, respondí abrazándolo con fuerza. Puede ser otro gatito, o solo el viento haciendo trucos. Pero él no se dejaba engañar fácilmente. No, papá, es Mimi. Está en la milpa y está triste. Y entonces, a veces, el miado se transformaba. Se volvía más agudo, más humano, y se asemejaba al llanto desconsolado de un niño pequeño. Un llanto que parecía venir de muy, muy adentro del maizal. Un lamento perdido en la inmensidad verde. Esta mezcla de sonidos, el miado de un gato que podría ser Mimi, el llanto de un niño desconocido, me atormentaba. ¿Era real? ¿O era mi mente, torturada por la culpa y el miedo, la que fabricaba estos lamentos en el ulular del viento? En las noches de viento, me sentaba junto a la ventana, escuchando, intentando discernir el origen de aquellos sonidos. La milpa se mecía como un mar embravecido bajo la luz de la luna, sus sombras danzando como espectros. Y de su interior, el viento arrastraba esos ecos de tristeza y desesperación. Era una forma de tortura psicológica exquisitamente cruel. La esperanza de que Mimi estuviera vivo, mezclada con el terror de lo que podría estar sufriéndolo, o de lo que podría estar produciendo esos sonidos. ¿Era una trampa? ¿Una forma de atraernos hacia el interior del maizal? No lo sabía. Solo sabía que el choro en el vento, como lo llamaba Leo, se había convertido en la banda sonora de nuestras noches, un recordatorio constante de la oscuridad que nos rodeaba y de la pérdida que no podíamos superar. El miedo ya no era solo visual, provocado por sombras fugaces. Ahora tenía una voz que nos llamaba desde el corazón de la milpa. Impulsado por una mezcla de desesperación y una creciente necesidad de encontrar respuestas concretas, comencé a examinar el borde de la milpa con más detenimiento cada mañana. Buscaba cualquier cosa fuera de lo común, cualquier indicio que pudiera explicar los extraños sucesos o, con suerte, darme una pista sobre el paradero de Mimi. Fue una mañana gris, después de una noche particularmente ventosa y llena de esos lamentos perturbadores, cuando las encontré. Cerca del lugar donde Leo había visto desaparecer a Mimi, la tierra estaba ligeramente húmeda por el rocío. Y allí, impresas en el barro blando, había unas marcas que me hicieron contener la respiración. No eran las huellas de un perro, ni de un ciervo, ni de ningún animal que yo conociera de la fauna local. Eran largas y estrechas, con lo que parecían ser 3 o 4 dedos delgados y huesudos, terminados en algo que podría ser una uña o una garra afilada. La hendidura era profunda, como si un peso considerable se hubiera apoyado allí. Había varias de estas marcas, dispuestas en un patrón irregular, algunas superpuestas, como si algo hubiera estado merodeando o esperando en ese punto. Mi primer pensamiento fue para los dibujos de Leo, los hombres del maíz, con sus extremidades largas y delgadas. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me agaché para examinarlas más de cerca. La textura de la impresión era extraña, no del todo lisa, como si la piel que la hubiera dejado fuera áspera o escamosa. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que encontré junto a estas marcas desconocidas. Pequeñas, delicadas, inconfundibles, huellas de gato, las huellas de Mimi. Estaban entremezcladas con las otras, más grandes y siniestras. Y lo más aterrador, las pequeñas huellas de gato se dirigían claramente hacia el interior de la milpa, acompañadas, o quizás seguidas, por las marcas extrañas. Era como si Mimi hubiera sido atraído o conducido hacia la profundidad del maizal por la criatura que dejó esas otras huellas. La implicación era horrible. Mimi no había entrado solo persiguiendo una mariposa, ¿había sido víctima de algo que lo había acechado y atraído? Fotografié las marcas con mi teléfono,
aunque las imágenes apenas podían capturar la siniestra extrañeza de aquellas impresiones. Luego, con una rama, intenté borrar algunas, como si al hacerlo pudiera borrar la realidad de lo que sugerían. Pero sabía que era inútil. La evidencia estaba allí. Ya no podía atribuir todo a mi imaginación o al estrés. Había algo tangible, algo físico, que demostraba que no estábamos solos y que ese algo tenía una conexión directa con la desaparición de Mimi. Regresé a la casa con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Le mostré las fotos a Leo, preguntándole si se parecían a las manos o pies de los hombres del maíz que dibujaba. Él las miró fijamente, asintió lentamente y luego apartó la vista, sus ojos llenos de un terror silencioso. «Son ellos, papá», susurró. «Se llevaron a Mimi». Aquel día, mi búsqueda de explicaciones racionales comenzó a desmoronarse seriamente. Las marcas extrañas eran una prueba demasiado contundente de que algo anómalo y potencialmente peligroso acechaba en la milpa, y la conexión con las huellas de Mimi era una puñalada en el corazón, alimentando mis peores temores sobre su destino. La milpa ya no era solo un lugar de misterio, se estaba convirtiendo en la guarida de una amenaza palpable. El descubrimiento de las marcas extrañas marcó un antes y un después. La delgada línea que separaba la inquietud de la paranoia se había difuminado por completo. El sueño se convirtió en un lujo esquivo, reemplazado por largas horas de vigilia, sentado en la oscuridad de la sala, con la mirada fija en las ventanas que daban a la milpa. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, cada sombra fugaz proyectada por la luna, se convertía en una posible amenaza. Me encontraba en un estado de alerta constante, mis sentidos agudizados hasta un punto doloroso. Escuchaba el latido de mi propio corazón como un tambor en la quietud de la noche. La sensación de ser observado era ahora una certeza. Ya no era una vaga aprensión en la periferia de mi conciencia, sino una presión palpable, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en nosotros, estudiando cada uno de nuestros movimientos desde la impenetrable oscuridad del maizal. Me levantaba varias veces durante la noche para comprobar las cerraduras de las puertas y ventanas, aunque sabía que estaban aseguradas. Recorría la casa en silencio, asomándome con cautela por las cortinas, esperando ver algo, cualquier cosa, que confirmara mis temores o paradójicamente los disipara. Pero la milpa permanecía inmóvil y silenciosa bajo el manto de la noche, guardando sus secretos con una obstinación exasperante. Leo también sufría. Sus pesadillas eran más frecuentes, y a menudo se despertaba gritando, empapado en sudor frío. Lo llevaba a mi cama, donde se acurrucaba contra mí, temblando, murmurando palabras inconexas sobre hombres altos y ojos brillantes en la oscuridad. Intentaba consolarlo, cantarle canciones de cuna, contarle historias tranquilizadoras, pero sabía que mis palabras apenas arañaban la superficie de su terror. ¿Cómo podía protegerlo de algo que no entendía, de una amenaza que no podía ver ni enfrentar directamente? La privación de sueño comenzó a pasarme factura. Durante el día me sentía irritable, desconcentrado. Mi trabajo se resentía. Las tareas más simples me parecían hercúleas. La casa, que antes me había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión frágil, asediada por una fuerza invisible. Me sorprendía a mí mismo hablando solo, murmurando maldiciones contra la milpa, contra lo que fuera que habitara en ella. Empecé a considerar seriamente la idea de marcharnos. ¿Valía la pena esta supuesta paz rural si vivíamos constantemente aterrorizados? Pero, ¿a dónde iríamos? Habíamos invertido todos nuestros ahorros en esta casa, y una parte de mí, una parte obstinada y quizás irracional, se negaba a ser expulsada por un miedo intangible. Además, estaba la persistente, aunque cada vez más débil, esperanza de que Mimi pudiera regresar. Si nos íbamos, ¿qué pasaría si él volvía y no nos encontraba? Las noches en vigilia se convirtieron en una tortura lenta. El cansancio se acumulaba, pero el miedo era un estimulante cruel que me mantenía despierto.
Miraba el reloj avanzar con una lentitud exasperante, anhelando el amanecer como un náufrago anhela la tierra firme. Pero incluso la luz del día ya no traía el alivio de antes. Sabía que la oscuridad de la milpa solo estaba esperando, paciente, a que el sol se pusiera de nuevo para extender su influencia sobre nosotros. Nuestra vida se había convertido en una espera tensa, en una lucha silenciosa contra un enemigo invisible que nos acechaba desde el corazón del maíz. Una noche, el terror que había estado acechando en los bordes de nuestra existencia decidió dar un paso más audaz, cruzando el umbral de lo meramente sensorial para manifestarse de una forma mucho más directa y aterradora. Estábamos a mediados de agosto, y el calor persistía incluso después de la puesta de sol, creando una atmósfera densa y opresiva. Yo había conseguido conciliar un sueño ligero y agitado, después de varias noches de insomnio casi total. Leo dormía en su habitación, o eso esperaba. De repente, me despertó un grito. No un gemido de pesadilla, sino un alarido agudo, cargado de pánico puro. Salté de la cama, el corazón desbocado, y corrí hacia la habitación de Leo. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la escena. Leo estaba sentado en su cama, encogido contra el cabecero, con los ojos desorbitados y el rostro pálido como la cera. Señalaba con un dedo tembloroso hacia la ventana. «Ahí, papá, estaba ahí», balbuceó, la voz rota por el terror. Me acerqué a la ventana, esperando ver, no sabía qué. La ventana estaba cerrada y con el pestillo echado, como la dejaba todas las noches. Afuera, la milpa se extendía bajo la luz fantasmal de la luna, silenciosa e inmóvil. «¿Qué viste, cariño? Fue una pesadilla». Leo negó con la cabeza vehementemente, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «No, no. Era el hombre del maíz, el alto. Estaba mirando por la ventana». Mi sangre se heló. «Mirando por la ventana, pero está cerrada, Leo. Nadie puede entrar». «Sí, papá. Tenía la cara pegada al cristal, y sus ojos brillaban». Inspeccioné la ventana minuciosamente. El pestillo seguía en su sitio. No había señales de que hubiera sido forzada. Miré afuera de nuevo. Nada. Solo el maíz. Pero entonces, algo captó mi atención. En el cristal, a una altura considerable, mucho más arriba de lo que Leo podría alcanzar, y ciertamente más alto de lo que una persona de estatura normal podría llegar cómodamente desde el exterior, había una marca, una huella borrosa, como la de una mano grande y delgada que se hubiera apoyado en el vidrio empañado por el contraste de temperatura. La forma era grotescamente alargada, con lo que parecían ser dedos finos y nudosos. Se asemejaba demasiado a las descripciones de Leo, a las figuras de sus dibujos. Contuve una exclamación de horror. La marca estaba claramente en el exterior del cristal. Alguien, o algo, había estado allí, a escasos centímetros de mi hijo mientras dormía, y había sido lo suficientemente alto como para mirar dentro desde esa posición. La idea me revolvió el estómago. Tomé a Leo en brazos, que seguía temblando como una hoja, y lo llevé a mi habitación. Lo acurruqué a mi lado intentando transmitirle una seguridad que yo mismo no sentía en absoluto. Pasé el resto de la noche en vela, sentado en la cama con Leo durmiendo a mi lado, aferrado a mi brazo. Cada sombra, cada crujido, me hacía estremecer. La imagen de aquella mano fantasmal impresa en el cristal no se apartaba de mi mente. Ya no eran solo susurros, ni sombras lejanas, ni huellas en el barro. La amenaza había llegado a nuestra puerta, a nuestra ventana. Había cruzado una barrera invisible y había demostrado que podía alcanzarnos, que podía observar a mi hijo en la aparente seguridad de su propia habitación. El miedo se transformó en una rabia fría e impotente. Quería proteger a mi hijo, pero ¿cómo luchar contra algo que se movía como una sombra, que dejaba rastros fantasmales y que parecía salido de las peores pesadillas de un niño? Aquella visita nocturna fue un punto de inflexión.
La ilusión de seguridad, por frágil que fuera, se había hecho añicos. Estábamos expuestos, vulnerables, y la milpa, con su silencioso ocupante, parecía estar apretando el cerco. A la mañana siguiente, la marca en la ventana seguía allí, una prueba ominosa de la visita nocturna. La limpié con rabia, como si al borrar la huella física pudiera borrar también el terror que había infundido en nosotros. Pero sabía que era un gesto inútil. La imagen estaba grabada en mi memoria y en la de Leo. Decidí que no podía seguir viviendo así, a merced de lo que fuera que acechara en la milpa. Tenía que hacer algo, tomar alguna medida activa para proteger a mi familia, para reclamar nuestro espacio. Mi primera idea, quizás ingenua, fue crear una barrera visual y física. Si la amenaza venía de la milpa, entonces tenía que alejar la milpa. Tomé un machete viejo que había encontrado en el cobertizo y me dirigí a la parte trasera de la casa, al borde mismo del maizal. Mi plan era talar una franja ancha de maíz, unos 10 o 15 metros, creando un espacio abierto entre la plantación y nuestro jardín. Así, al menos, tendríamos una mejor visibilidad y eliminaríamos la cobertura inmediata para cualquier cosa que quisiera acercarse. Comencé con furia, golpeando los gruesos tallos con el machete. El trabajo era más duro de lo que esperaba. Las plantas de maíz, ahora en su pleno apogeo, eran sorprendentemente resistentes. Sus tallos eran gruesos como muñecas y fibrosos, y se necesitaban varios golpes certeros para derribarlos. El sol de la mañana caía implacable sobre mi espalda y el sudor me empapaba la ropa. A medida que avanzaba, cortando hilera tras hilera, una extraña sensación comenzó a invadirme. No era solo el esfuerzo físico, la milpa parecía resistirse. Los tallos parecían más duros, más correosos de lo normal. Las hojas, al caer, parecían susurrar con una cadencia casi amenazante, y el olor terroso habitual del maíz estaba mezclado con ese mismo efluvio dulzón y ligeramente nauseabundo que había percibido en mis primeras incursiones, solo que ahora era más intenso, casi sofocante. A mi alrededor, el silencio del campo era opresivo. No había canto de pájaros ni zumbido de insectos, solo el sonido de mi respiración agitada y el golpear rítmico del machete. Era como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración, observando mi profanación. Después de un par de horas de trabajo agotador, había conseguido despejar una pequeña franja, apenas unos metros. Me detuve para tomar aliento, apoyándome en el mango del machete, con el sudor goteándome por la cara. Fue entonces cuando lo sentí. Una presión. No un sonido ni una visión, sino una sensación palpable de hostilidad emanando de la parte de la milpa que aún permanecía intacta. Era como si el propio campo estuviera enojado, ofendido por mi intento de reducirlo. Miré hacia la pared de maíz que se alzaba ante mí, y por un instante, me pareció que los tallos se mecían de una forma antinatural, como si estuvieran inhalando y exhalando lentamente. Las sombras entre ellos parecían más profundas, más oscuras. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor. Sentí una oleada de miedo irracional, la convicción de que estaba provocando a algo que era mejor dejar en paz. De repente, el machete se sintió pesado en mi mano. La tarea que me había propuesto me pareció titánica, inútil. ¿Qué lograría cortando unos pocos metros de maíz cuando la plantación se extendía por hectáreas? Era como intentar vaciar el océano con un cubo. Abandoné la tarea. Dejé caer el machete al suelo y retrocedí lentamente hacia la casa, sin apartar la vista de la milpa. Tenía la extraña sensación de que si le daba la espalda, algo terrible sucedería. Al llegar al porche, me volví y miré la pequeña franja que había conseguido despejar. Parecía insignificante, ridícula, frente a la inmensidad verde, y tuve la certeza de que mi esfuerzo había sido en vano, o peor aún, que había servido para enfurecer a la entidad que consideraba aquel campo como su dominio. La milpa no perdonaba las intrusiones, y yo acababa de cometer una. Pasaron varios días después de mi fallido intento de despejar parte de la milpa. La tensión en la casa era casi insoportable. Leo apenas salía al jardín,
y yo me encontraba constantemente mirando por encima del hombro. La sensación de hostilidad proveniente del maizal se había intensificado. Los susurros eran más frecuentes, más audibles, y las sombras en la periferia de mi visión parecían más audaces, más definidas. Estaba empezando a considerar seriamente abandonar la casa, a pesar de las dificultades económicas que eso supondría. La seguridad de Leo era lo primero. Fue una tarde gris y bochornosa, con el cielo amenazando tormenta, cuando sucedió algo que me dejó completamente desconcertado y helado hasta los huesos. Estaba en la cocina, intentando preparar una cena temprana, cuando oí a Leo gritar desde el salón. No era un grito de terror, como la noche de la visita, sino más bien de sorpresa, de incredulidad. «¡Papá! ¡Papá, ven rápido!». Corrí hacia el salón, el corazón en un puño, temiendo lo peor. Leo estaba de pie frente a la puerta mosquitera que daba al porche trasero, señalando hacia afuera con una mano temblorosa. «Mira, papá, mira quién es». Miré en la dirección que señalaba, y por un instante, mi corazón dio un vuelco de alegría incrédula. En el porche, sentado tranquilamente junto a la barandilla, había un gato negro. Era increíblemente parecido a Mimi. El mismo pelaje oscuro y lustroso, la misma complexión delgada, incluso una pequeña mancha blanca en el pecho que Mimi también tenía. «Mimi», susurré, sin poder creer lo que veían mis ojos. El gato nos miró, ladeó la cabeza y emitió un suave maullido. Era el sonido exacto de Mimi. Leo soltó un grito ahogado de felicidad y se lanzó hacia la puerta. «Mimi, has vuelto». Pero algo me detuvo. Una alarma interna, una sensación de profunda extrañeza, se encendió en mi cerebro. Había algo raro. Observé al gato con más atención. Sí. Se parecía a Mimi, muchísimo, pero sus ojos, los ojos de Mimi eran de un verde esmeralda brillante y expresivo. Los ojos de este gato eran de un verde más opaco, casi vidrioso, y carecían de cualquier chispa de reconocimiento o emoción. Su mirada era fija, vacía, y su comportamiento. Mimi siempre había sido un gato afectuoso, pero también algo independiente. Este gato estaba demasiado quieto, demasiado pasivo. Se quedó allí sentado, mirándonos con esos ojos opacos, mientras Leo intentaba abrir la puerta mosquitera con manos torpes. «Espera, Leo», dije, poniendo una mano en su hombro. Él me miró, confundido y expectante. «¿Qué pasa, papá? Es Mimi. Tenemos que dejarlo entrar». Me agaché a su altura. «No estoy seguro, cariño. Se parece mucho, pero hay algo diferente». El gato en el porche maulló de nuevo, un sonido idéntico al de nuestro Mimi, pero que ahora me sonaba extrañamente calculado, como una imitación perfecta. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se levantó lentamente, se estiró con una languidez casi exagerada y comenzó a caminar hacia el borde del porche, en dirección a la milpa. Se detuvo justo antes de bajar los escalones, se giró y nos miró. Luego, con un movimiento deliberado de la cabeza, señaló hacia el maizal. Y maulló una tercera vez, un sonido que ya no me pareció de bienvenida, sino una invitación. Una invitación a seguirlo. Leo lo interpretó de otra manera. Quiere que lo sigamos. Quizás nos quiere enseñar dónde estuvo. Pero yo vi otra cosa en aquel gesto. Vi una trampa. Vi una astucia antinatural en la forma en que aquel gato, que se parecía tanto a nuestro Mimi pero que claramente no lo era, intentaba atraernos hacia la oscuridad del maizal. La alegría inicial se había transformado en un terror frío y paralizante. Esto no era un retorno inesperado. Era algo mucho más siniestro, algo que usaba la imagen de nuestro amado gato para manipularnos, para llevarnos a su terreno. Y su terreno era la milpa. «No, Leo, no te acerques», grité, pero mi voz sonó ahogada, distante, como si viniera de otro lugar. La advertencia llegó demasiado tarde.
O quizás la mezcla de esperanza y la irresistible atracción de lo familiar fue demasiado fuerte para un niño de 6 años que había perdido a su mejor amigo. En un instante, aprovechando mi momentánea parálisis, Leo se escabulló de mi lado, abrió de golpe la puerta mosquitera y salió corriendo al porche. «Mimi, espérame», gritó, su vocecita llena de una alegría desgarradora. El gato impostor, al ver a Leo acercarse, dio un pequeño salto y bajó ágilmente los escalones del porche, dirigiéndose sin vacilar hacia la entrada de la milpa. No corría, caminaba con una calma deliberada, casi ceremoniosa, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que Leo lo seguía. Y Leo, ciego a la extrañeza de la situación, hipnotizado por la posibilidad de recuperar a su mascota, lo seguía como una sombra. «Leo, detente, ese no es Mimi», exclamé, saliendo tras él. Pero ya estaba a varios metros de distancia, a punto de cruzar el umbral invisible que separaba nuestro jardín del ominoso maizal. El pánico me dio alas. Corrí con todas mis fuerzas, el corazón golpeándome el pecho como un tambor enloquecido. Tenía que alcanzarlo antes de que se adentrara demasiado. La idea de mi hijo perdido en ese laberinto verde, con esa cosa, era más aterradora que cualquier pesadilla que hubiera tenido. El gato falso se deslizó entre los primeros tallos de maíz con una facilidad antinatural, y Leo lo siguió sin dudarlo un instante. Cuando llegué al borde de la milpa, ambos habían desaparecido de mi vista, engullidos por la densa vegetación. «¡Leo!», grité, mi voz quebrándose por la angustia. No hubo respuesta, solo el susurro ominoso de las hojas de maíz meciéndose con una brisa repentina que se había levantado. Sin pensarlo 2 veces, me adentré en el maizal. El interior era aún más opresivo de lo que recordaba. Los tallos eran más altos, las sombras más profundas. El aire era pesado, cargado de ese olor dulzón y nauseabundo que ahora asociaba inequívocamente con la presencia maligna de este lugar. «Leo, ¿dónde estás?», llamaba una y otra vez, mi voz sonando cada vez más desesperada. Apartaba los tallos con furia, sintiendo cómo las hojas afiladas me arañaban la cara y los brazos, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía que sentía en mi interior. El suelo era irregular, y tropecé varias veces con raíces ocultas y terrones de tierra. La luz del sol apenas penetraba, creando un crepúsculo perpetuo. Me sentía como si estuviera en un túnel sin fin, cada hilera de maíz idéntica a la anterior. El pánico amenazaba con paralizarme. ¿En qué dirección habían ido? ¿Cómo podría encontrarlos en este laberinto infernal? Entonces oí algo, un sonido débil, casi imperceptible. La risa de un niño. ¿O era un sollozo? Venía de mi izquierda, un poco más adentro. «¡Leo!», grité de nuevo, corriendo en esa dirección, sin importarme los obstáculos. La esperanza, mezclada con un terror abrumador, me impulsaba hacia adelante. Tenía que encontrar a mi hijo. Tenía que sacarlo de allí antes de que fuera demasiado tarde. La milpa parecía cerrarse a mi alrededor, susurrando secretos oscuros, intentando desorientarme, atraparme en su abrazo verde y mortal. Pero yo seguía adelante, guiado por el sonido intermitente que creía identificar como la voz de mi hijo, adentrándome cada vez más en el corazón del laberinto. Avancé a trompicones a través del denso maizal, siguiendo el eco de lo que esperaba fuera la voz de Leo. El aire se volvía más pesado, el olor dulzón más penetrante. Las hojas de maíz parecían garras que intentaban retenerme, y los susurros a mi alrededor se intensificaban, ahora casi como murmullos inteligibles en un idioma desconocido y gutural. De repente, tras apartar una cortina particularmente espesa de hojas, emergí en una pequeña clareira. No era un espacio natural. Parecía como si los tallos de maíz hubieran sido apartados o aplastados deliberadamente para formar un círculo irregular. El suelo aquí estaba extrañamente desnudo, sin la hojarasca habitual. Y en el centro de esa clareira estaba Leo. Estaba de pie,
completamente inmóvil, de espaldas a mí. Frente a él, a apenas un par de metros, se alzaba una figura. Era alta, increíblemente delgada, casi esquelética, tal como Leo la había descrito en sus dibujos y en sus pesadillas. Su color era de un marrón verdoso oscuro, como el de los tallos de maíz secos y podridos, lo que la hacía camuflarse de forma inquietante con el entorno. Sus extremidades eran largas y angulosas, y lo que parecían ser manos con dedos como ramas, se extendían a los lados de su cuerpo. No pude distinguir un rostro, solo una protuberancia en la parte superior donde debería estar la cabeza, y dos puntos que brillaban débilmente con una luz interna pálida, como brasas agonizantes. A los pies de esta criatura, acurrucado y mirándola fijamente, estaba el gato. El falso Mimi. Mi corazón se detuvo. El tiempo pareció congelarse. No hubo gritos, ni movimientos bruscos. Solo un silencio denso, preñado de una tensión insoportable. La figura no se movió, pero sentí su atención clavada en mí, una presión psíquica abrumadora que me hizo querer gritar y huir. Era una sensación de antigüedad, de una malevolencia fría y paciente. Leo tampoco se movía, parecía estar en una especie de trance, con la mirada fija en la criatura. «¿Leo?», susurré, mi voz apenas un hilo. Él no reaccionó. La criatura entonces hizo un movimiento lento, casi imperceptible. Uno de sus largos brazos se alzó ligeramente, y uno de sus dedos huesudos señaló hacia el gato a sus pies. Luego, levantó la cabeza, o lo que fuera que tuviera por cabeza, y me miró directamente. No hubo palabras, pero el mensaje fue aterradoramente claro. Era una afirmación de posesión. El gato era suyo, la milpa era suya, y nosotros éramos intrusos en su dominio. Entendí, con una claridad helada, que Mimi, nuestro verdadero Mimi, probablemente había corrido la misma suerte. Había sido atraído, reclamado por esta entidad del maizal, y ahora intentaba hacer lo mismo con Leo. La criatura no mostraba una agresividad abierta, no al menos en el sentido físico. Su terror residía en su mera presencia, en su otredad, en la comprensión tácita de su poder sobre aquel lugar y sobre quienes se aventuraban en él. Era un depredador paciente, que usaba el engaño y la atracción en lugar de la fuerza bruta. El encuentro silencioso duró lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Cada detalle de la escena se grabó en mi mente con una nitidez dolorosa. La quietud antinatural de Leo, la figura espantosa del hombre del maíz, el gato impostor a sus pies, y la abrumadora sensación de terror y desesperanza que me embargaba. Sabía que tenía que actuar, romper aquel hechizo, sacar a Leo de allí antes de que fuera demasiado tarde, pero mis pies parecían clavados al suelo, y un miedo primordial me paralizaba. Era la confrontación definitiva, no una de violencia física, sino una de voluntades, de supervivencia psicológica frente a un horror ancestral. El instinto paternal, más fuerte que cualquier miedo, finalmente rompió mi parálisis. Con un grito gutural que rasgó el opresivo silencio, me lancé hacia adelante. «Leo, vámonos». Mi movimiento pareció sobresaltar a la criatura. Su cabeza giró bruscamente hacia mí, y los puntos brillantes que eran sus ojos parecieron intensificarse. El gato a sus pies siseó, un sonido sorprendentemente vicioso y antinatural. Agarré a Leo por el brazo. Estaba rígido, como una muñeca, sus ojos aún fijos en la figura. «Leo, despierta, tenemos que irnos». Lo sacudí con fuerza. Él parpadeó, como saliendo de un sueño profundo, y su mirada se enfocó en mí, llena de confusión y un terror naciente al reconocer la situación. «Papá», gimió. No hubo tiempo para más. Tiré de él con todas mis fuerzas, dándome la vuelta y empezando a correr en la dirección por la que creía haber venido. No me atreví a mirar atrás para ver si la criatura nos seguía, pero sentí su presencia, su ira fría,
como una ola de oscuridad a nuestra espalda. Corrimos a ciegas a través del maizal, tropezando, cayendo, levantándonos y siguiendo adelante. Los tallos de maíz parecían garras que intentaban atraparnos. Las hojas nos azotaban la cara. Los susurros a nuestro alrededor se convirtieron en una cacofonía de siseos y gruñidos guturales, como si toda la milpa estuviera viva y enfurecida por nuestra huida. Leo lloraba y jadeaba a mi lado, pero seguía corriendo, impulsado por el pánico. Yo lo arrastraba, lo empujaba, haciendo todo lo posible por mantenerlo en movimiento. El laberinto verde parecía no tener fin. Cada hilera era idéntica a la anterior, y la desorientación amenazaba con vencerme. ¿Estábamos corriendo en círculos? ¿Nos estábamos adentrando aún más en el dominio de aquella cosa? De repente, sentí algo frío y nudoso rozar mi tobillo. Grité y tropecé, cayendo de rodillas. Por un instante, pensé que nos había alcanzado. Pero al mirar hacia abajo no vi nada. Quizás solo fue una raíz, o mi imaginación jugándome una mala pasada. «¡Levanta, papá, levanta!», gritó Leo tirando de mi mano. Su terror me dio fuerzas. Me puse en pie de un salto y seguimos corriendo. El aire en mis pulmones quemaba, mis piernas dolían, pero el miedo era un combustible inagotable. Entonces, a través de un hueco entre los tallos, vi algo que me llenó de una esperanza desesperada. La luz del exterior, el borde de la milpa. Con un último esfuerzo sobrehumano, corrimos hacia ella, irrumpimos fuera del maizal y caímos de rodillas en la hierba del jardín, jadeando, temblando, cubiertos de arañazos y tierra. El sol de la tarde que comenzaba a declinar, nunca me había parecido tan hermoso, tan seguro. Miré hacia atrás, hacia la impenetrable pared de maíz. Estaba silenciosa, inmóvil, como si nada hubiera pasado. El gato impostor no nos había seguido, ni la figura, pero sabía que seguían allí, observando desde la oscuridad. Nos habíamos escapado, pero el terror de lo que habíamos visto y experimentado nos perseguiría para siempre. La fuga había sido desesperada, y aunque habíamos salido físicamente ilesos, las cicatrices psicológicas ya se estaban formando. La milpa había revelado su corazón oscuro, y nosotros habíamos tenido la desgracia de contemplarlo. No esperamos ni un minuto más. En cuanto recuperamos un poco el aliento, entramos en la casa, cerramos la puerta con llave y empezamos a empacar. Metí ropa, documentos importantes y algunos objetos personales de Leo en un par de maletas, con manos temblorosas y una urgencia febril. No hablamos mucho durante ese proceso. Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes para expresar el horror que habíamos vivido. El silencio estaba cargado de tensión y de un miedo residual que se negaba a disiparse. Leo estaba pálido y callado. Sus ojos grandes y oscuros seguían reflejando el terror del encuentro en la clareira. De vez en cuando, me miraba como buscando una confirmación de que todo había terminado, de que estábamos a salvo. Yo intentaba sonreírle, transmitirle una calma que no sentía, pero sabía que mis esfuerzos eran vanos. Él había visto lo mismo que yo. Él sabía. Abandonamos la casa al atardecer, justo cuando las sombras comenzaban a alargarse y la milpa adquiría ese aspecto ominoso que tan bien conocíamos. No miré hacia atrás al subir al coche. Arranqué el motor y me alejé por el camino de tierra lo más rápido que pude, dejando atrás la casona, el jardín y, sobre todo, el interminable campo de maíz. Conduje durante horas, sin un destino fijo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquel lugar maldito. Finalmente, nos detuvimos en un motel anónimo en una ciudad desconocida. La habitación era impersonal y un poco cutre, pero se sentía como el paraíso comparada con la casa que habíamos dejado atrás. Aquella noche, Leo durmió en mi cama, aferrado a mí como si su vida dependiera de ello. Tuvo pesadillas, se despertó varias veces gritando sobre el hombre del maíz y el gato malo. Yo apenas dormí, reviviendo una y otra vez las imágenes del encuentro en la clareira,
la figura esquelética, los ojos brillantes, el terror en el rostro de mi hijo. Nunca más volvimos a Alborada. Puse la casa en venta a través de un agente inmobiliario, perdiendo una cantidad considerable de dinero en el proceso, pero no me importó. Ninguna cantidad de dinero valía la pena por revivir aquella pesadilla. Nos mudamos a otra ciudad, a un apartamento pequeño pero luminoso en un barrio concurrido, lejos de cualquier campo o plantación extensa. Lentamente, intentamos reconstruir nuestras vidas. Leo comenzó en una nueva escuela, hizo nuevos amigos. Yo encontré trabajo en una pequeña agencia de diseño, pero las cicatrices de nuestra experiencia en la milpa eran profundas, invisibles, pero dolorosamente presentes. Leo rara vez hablaba de lo ocurrido, pero a veces, en sus momentos más tranquilos, lo encontraba mirando por la ventana con una expresión perdida, y sabía que su mente estaba de vuelta en aquel laberinto verde. Sus dibujos ya no mostraban figuras siniestras, pero durante mucho tiempo se negó a dibujar gatos o campos. En cuanto a Mimi, nuestro verdadero Mimi, nunca supimos qué fue de él. La dolorosa verdad es que probablemente fue víctima de la misma entidad que intentó atrapar a Leo. A veces, me permitía la ilusión de que había logrado escapar, de que había encontrado otro hogar. Pero en el fondo, sabía que la milpa lo había reclamado. Las noches seguían siendo difíciles para mí. Cualquier susurro del viento, cualquier sombra inesperada, me transportaba de vuelta a aquel lugar. El miedo se había instalado en una parte profunda de mi ser, una cicatriz invisible que dolía con cada recuerdo. Intentamos seguir adelante, vivir una vida normal, pero ambos sabíamos que una parte de nosotros se había quedado atrás, perdida para siempre en la oscuridad de aquel campo de maíz. Han pasado varios años desde que huimos de Alborada. La vida ha seguido su curso, como inevitablemente lo hace. Leo es ahora un adolescente, más alto que yo, y aunque las pesadillas son menos frecuentes, sé que el recuerdo de la milpa y de su siniestro habitante sigue grabado en su subconsciente, como una sombra persistente. Yo he intentado racionalizar lo que vivimos, buscar explicaciones lógicas. ¿Fue una alucinación compartida, producto del aislamiento y el estrés? ¿Algún tipo de hongo alucinógeno creciendo en el maíz? ¿O realmente nos enfrentamos a algo sobrenatural, a una entidad desconocida que había hecho de aquel campo su territorio? No tengo respuestas definitivas, solo la certeza helada de lo que vi y sentí. A veces, me encuentro investigando en Internet, buscando leyendas locales sobre campos de maíz embrujados, sobre espíritus de la naturaleza vengativos o criaturas olvidadas. Encuentro historias, cuentos de terror, pero nada que se ajuste exactamente a nuestra experiencia, nada que pueda aliviar la carga de aquel recuerdo. El agente inmobiliario finalmente vendió la casa a un precio irrisorio a una pareja de jubilados que buscaba la tranquilidad del campo. Nunca supe si ellos experimentaron algo extraño, si la milpa también les susurró sus secretos oscuros. Una parte de mí esperaba que no, que la entidad se hubiera aplacado con nuestra partida, pero otra parte, más cínica y temerosa, sospechaba que simplemente estaba esperando a sus próximas víctimas. Aunque vivimos a cientos de kilómetros de distancia, en un entorno urbano que es la antítesis de Alborada, hay momentos en los que la sensación de ser observado regresa. Una sombra fugaz en la periferia de mi visión, un susurro en el viento que suena inquietantemente familiar. Y sé, con una certeza que me hiela los huesos, que la milpa, o lo que sea que habite en ella, todavía nos recuerda que su influencia, de alguna manera intangible, puede extenderse más allá de sus límites físicos. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera a través de los edificios altos, creo oír un eco lejano, casi imperceptible. El miado lastimero de un gato. ¿Es solo mi imaginación, torturada por la culpa y el recuerdo? ¿O es un recordatorio de que hay lugares en el mundo donde la oscuridad es más profunda, donde la naturaleza guarda secretos ancestrales y aterradores? La pregunta que sigue resonando en mi mente,
la que me despierta en mitad de la noche con un sudor frío, es siempre la misma. ¿Qué fue realmente lo que se llevó al gato de mi hijo en aquella milpa? ¿Y qué habría pasado si no hubiéramos logrado escapar? No lo sé. Y quizás sea mejor así. Solo sé que hay una milpa en algún lugar, bajo el sol y la luna, que crece y se mece con el viento, y que, desde su corazón verde y oscuro, aún observa.